Y nosotros como cristianos debemos de aprender a discernir y dar testimonio. Discernir y dar testimonio de lo que es correcto doctrinalmente. Y eso lo hacemos cuando nosotros discernimos entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. Eso lo aprendemos cuando leemos Biblia. Cuando nuestra fuente es la Biblia, cuando nosotros tenemos una doctrina bíblica, cristocéntrica, guiada por el Espíritu Santo. Y la palabra se nos puede dar a nosotros como palabra logo. Diga logo. Nos llega como palabra rema. Nos llega como palabra establecida de parte de Dios o como palabra profética. Son 4, pongámosle cuidado, son 4, mira. Centrémonos acá. La palabra es logo, rima, profética y establecida. Y vamos a estudiar cuáles son las diferencias entre la una y la otra. Y todas son palabra de Dios. Y todas vienen por la revelación ¿de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos revela, quien nos lleva a entender, porque Él nos hará entender las cosas que habrán de venir, dice el Evangelio. La palabra es logo. Es creativa, se cumple por sí misma, es poderosa, verdadera, inerrante, completa y da vida. Son las escrituras en su totalidad. ¿Muy bien hasta ahí? O sea, la palabra logo es toda la palabra de Dios. Desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Eso es logo, toda la palabra de Dios. Pero toda la palabra de Dios es viva, es correcta, como lo acabamos de ver, es poderosa. Eso es logo. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Bueno. Y lo podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Saquen sus Biblias cuando vienen a la iglesia. Recuerden que traemos la agenda, traemos la Biblia, un lapicero y el corazón dispuesto. ¿Y sabe cómo tenemos que estar cuando venimos a la iglesia? Así, como los ojos así como abiertos, como si no fuera a hacer cosas. Porque cuando el Señor tiene una palabra para nosotros la agarramos y decimos, esta palabra es para mí. ¿Quién dice amén? Amén. ¿En cuál versículo está, pastor? 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Y quién ha venido a este lugar a que el Señor le hable? ¿Ninguno? ¿Quién está ahí a la expectativa que el Señor le hable? Diga amén. Amén. Lean conmigo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Es inspirada por quién? Por Dios. Por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, esa es la palabra logo. En 1 de Corintios, capítulo 2, 13, ahí más atrasito. 1 de Corintios, capítulo 2, 13, nos enseña. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. O sea, ¿por qué no es, la Biblia no es sabiduría humana? Yo lo acabé de decir, ¿por qué? Según el versículo anterior. Porque es inspirada. Muy bien, porque es inspirada por Dios. Y acá el apóstol Pablo nos dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos a Jesús en el corazón, creímos en Él y decidimos andar con Él, nos volvemos seres espirituales. Dígale al que está a tu lado, tú eres un ser espiritual. ¿Pero tú lo crees? Vivimos en el Espíritu. Amén. Entonces, ese es el logo.
Toda la palabra que va en su totalidad la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Estamos claros? Más claro no canta un gallo, ¿cierto? Ahora vamos con la palabra rima. La palabra rima es una palabra griega que significa literalmente una palabra. Rema significa una palabra, un dicho o una expresión o lo que se dice. Una revelación viva, o sea, una palabra rema es una palabra viva. Sacamos del contexto de la Biblia que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Ustedes sacan una palabra, un versículo bíblico, y ese versículo bíblico el Espíritu Santo hace que salte a nuestros corazones y nos apropiemos. ¿Por qué? Porque es una revelación viva, específica y personal de Dios, comunicada directamente a una persona para el momento oportuno, en una situación particular, que proporciona una guía o entendimiento. Vean la diferencia entre la palabra logos a la palabra rima. La palabra logos es la general, pero la palabra rima es la que salta en nuestros corazones, la que activa nuestra fe, porque no hay poder si no hay fe. La palabra no tiene poder si nosotros no le colocamos fe. Entonces dice que, como el mensaje del ángel Gabriel a María. ¿Se acuerdan cuando el ángel visita a María y le dice que ella va a tener un hijo, quien la fecundará el esperma divino, el esperma de Dios? Esa es una palabra rema. Le habló al corazón. A la vez también una palabra profética. También cuando nosotros vemos Jesús en el desierto, cuando el diablo viene y le dice que no solo de pan vivirá el hombre, entonces él le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, ¿cierto? En Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí el Espíritu Santo le reveló una palabra rima a Jesús. ¿Y qué fue la palabra rima? Que lo llevó a opacar su hambre física, ¿cierto? Porque estaba en 40 días de ayuno. No dice qué día sería, puede haber sido el primero, el 20, el 15 o el último. Pero tenía hambre. Entonces esa palabra rema lo llevó a sostenerse firme y a decirle a Satanás, no puedes contra mí porque en mi corazón hay una palabra que me da vida, que la vida del Espíritu Santo está dentro de mí a través de esa palabra. ¿Sí ve la diferencia de la palabra rima? Entonces, la palabra rima se recibe a través de la oración. Cuando tú estás orando así fervientemente, conectado con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le coloca un versículo en tu mente, conforme a la necesidad que tú estás pasando, a la situación que estás presentando para ese momento oportuno. También te puede ser revelada cuando lees la Biblia. ¿Sí te ha pasado? De que tú estás leyendo la Biblia y hay unos versículos que como que tú los entiendes y dices, wow, yo por qué no lo entendí antes, yo puedo hacer esto, esa palabra es para mí, esa palabra es mía, esa palabra yo la reclamo para mí. Dice, no se revela a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia o a través de una voz audible. También muchas veces podemos oír esas voces audibles o a través de una predicación, que un siervo de Dios esté exponiendo la palabra y tú digas, esa palabra es para mí, y el Espíritu Santo despierte tu corazón y lo anime. El Espíritu Santo vivifica el texto. Miren lo importante,
el Espíritu Santo vivifica el texto para que salte a nuestro corazón, lo entendamos, lo reclamemos y lo busquemos a vivir. Esto se da cuando tenemos una comunión directa con Dios, face to face con Dios. Amén. No el face to face con los amiguitos ahí, amiguitas, sino face to face con el Señor. Y una palabra rima trae vida. Nos motiva, nos lleva a tomar decisiones, nos impulsa, nos lleva a enmendar errores, nos lleva a prepararnos. Eso hace una palabra rema, porque es viva. Ya leímos ahorita lo vamos a leer en otro versículo que es la palabra de Dios. Viva y eficaz. Tiene poder. Transforma nuestra naturaleza. Y fe. Yo les voy a dar un ejemplo de qué es una palabra rema. Cuando yo estaba soltero, estaba como con ese deseo de conseguir mi esposa, que ya era hora, que mire, que nada, ni por aquí, ni por allí, y pues no eran las personas, a las mujeres que yo de pronto buscaba echarle el ojo así, como a picarle el ojo, no era como que llenaban mi corazón y todo, y estaba la expectativa. Entonces, cuando mi esposa fue a encuentro, el Señor, recién ella llegada de encuentro, el Señor me dio una palabra que está en Génesis capítulo 29, versículo 9. Esa fue mi palabra rema para mis sentimientos. En Génesis capítulo 29, versículo 9 dice: mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? O sea, en mí había una necesidad, ¿cierto? ¿Cuál era mi necesidad? Conseguir esposa, ¿cierto? 2, había un tiempo, ya tenía mi edad, ya me estaba como madurando demasiado, porque ya tenía 35 años. Entonces, ¿sí ve? Tiene que ser, la palabra rema llega cuando hay una necesidad, cuando uno la pide y en un momento oportuno, ¿cierto? Entonces, cuando yo leí esa palabra, y si leemos atrás el capítulo, nos narra la historia de que Abraham no quiere que su hijo Isaac se case con una mujer de la región donde él está. Entonces le pide a su siervo que vayan desde sus parientes y mire a ver si hay una doncella que se la traiga para su hijo. Una mujer que pues ya sabía que tenía un linaje y todo. Entonces este siervo, Abraham, hace como el prototipo de Dios. Y el siervo, Eliezer, hace las veces como el Espíritu Santo, porque a mí me gusta esta historia porque él llega a la región de la familia de Abraham y él le pide una señal a Dios. Le dice: Señor, yo quiero que tú me des la mejor doncella para el hijo de mi amo. Entonces la señal de él es, imagínense la señal que él le pone. Él llega a un pozo a beber agua y a beber a su caballo, a su camello. Entonces dice: la persona que venga acá me deje a llevar agua para su casa, primero le dé agua a mi caballo o a mi camello y después a mí, y ahí sí a los de ella. Esa prueba le puso este hombre al Señor que se cumpliera, y así sucedió. Cuando él llega ahí, está descansando y llega una muchacha muy hermosa, dice que era una mujer de hermosos ojos, y mi esposa tiene unos ojos muy hermosos. Yo decía: oye, ella tiene ojos bonitos, y acá dice que es una mujer de hermosos ojos. Entonces cuando dice que quién es, que para dónde va, que esto y aquello, empiezan a entrar en una conversación y le dice: no, mira, dale de beber a tu caballo y toma tú y después lo de los míos. Tal como le pidió el Señor, le dio la señal. Le dijo gracias, después de que ya ella lo invitó a la casa y todo,
Le dijo, gracias Señor, porque esta es la mujer. Entonces, algo parecido sucedió en mí. Yo decía, Señor, yo quiero una mujer que quiera hacer tu ministerio. Una mujer que ame a los niños, porque yo tengo un llamado hacia los niños. Una mujer que verdaderamente podamos vivir conforme a tu palabra. Porque hay muchas personas que conocen de Dios, pero con el tiempo se separan. Yo conocí muchos amigos en la iglesia que se casaban y al poco tiempo se separaban. Y yo decía, uy, Dios mío, yo no quiero eso. Entonces yo también le puse como unas señales igual que Eleazar. Y él me da esta palabra rema y yo empecé a reclamarla. Señor, tú me dices que ella va a ser mi esposa, tú me dices que ella es la pastora, tú me dices, Señor Dios, que ella es la que viene con el rebaño tuyo. O sea, que va a ganar almas, le va a gustar el ministerio. ¿Cómo Dios le empieza a dar a uno el entendimiento con una palabra rema? Pero cuando uno tiene una palabra rema, cierto que tiene que accionarla. Entonces, ¿qué hice yo? Orar por ella, cubrirla. 2, guardar mi corazón, no empezar a mirar a ver qué otra china había por ahí que me llamara la atención. No, empecé a quietar mi corazón y me enfoqué en eso. Y empecé a despertar la fe. Señor, haz que se enamore de ti. Haz que me vea hasta en la sopa, Señor. Al Señor Dios, enamórala que por sus poros respire Diego Barragán. Transpire. Y así pues está más tragada de mi nada. Entonces, eso es una palabra rema, una palabra que le llega al corazón y uno cree, sabe y lo atesora que viene de parte del Espíritu Santo. Otra palabra fue sobre el llamado de nosotros, y esa Dios me la daba en Jeremías capítulo 1, versículo 9. Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Resulta de que cuando nosotros vimos, ya el Señor nos ha dicho que nos estaba preparando para el ministerio, ya habíamos sido ungidos como pastores, el Señor me ha dado una palabra de que íbamos a hacer un ministerio independiente. Entonces la lucha era, ¿cómo le decimos a los que nos formaron? ¿Cómo le decimos a donde llevábamos 20 años sirviendo? ¿Cómo le decimos para que? Entonces el Señor me dijo, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Entonces yo lo entendí, la mano del Señor se extendió sobre nosotros, tocó nuestras bocas y Él era el que iba a hablar a través de nosotros. Desde ese momento que yo hablé con ellos, yo entendí que Él era el que iba a empezar a hablar a través de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos estaba llamando a un ministerio no denominacional. Entonces que era Él el que iba a hablar, no íbamos a estar a la sombra de otro ministerio, no íbamos a estar a la sombra de otro pastor como estábamos allá, sino que Él era el que iba a hablar, iba a poner sus palabras en nuestras bocas. Entonces por eso cuando Dios me da un tema, cuando yo predico, yo busco a que sea el Espíritu Santo el que nos dé la guía para dar, que sea el Espíritu Santo hablando a sus corazones a través de este instrumento. Entonces yo fui y hablé con estas personas y les abrí el corazón, les dije, mira, el Señor nos llamó para hacer ministerio, queremos entregar el ministerio que tenemos acá, queremos darle las gracias, de verdad, muchas gracias, porque acá nos formamos, acá nos hicimos. Y pues el Señor nos está llamando a hacer otras actividades, otras cosas. Entonces yo sentí que tenía libertad para hablarle, no me dio temor, no me dio el quebranto, sino que estaba con un gozo impresionante. Ustedes no tienen ni idea. Yo estaba con un gozo porque sentía que salía libertad
a hacer lo que el Señor me estaba llamando a hacer. Sí, y lo importante fue que salimos por la puerta grande. En el nombre de Jesús, considero que ellos no pueden decir, ellos se fueron mal por esto, esto y esto. Porque nunca contaminamos el corazón de un discípulo. Hasta el último día, fue que los discípulos supieron que teníamos un llamado diferente. Que se asombraron, lloraron y quisieron venirse con nosotros, pero el Señor nos había dado una instrucción totalmente diferente. Y esa fue la palabra, no fue un hombre, no fue una instrucción humana yo me metí con el Señor y el Señor me dio esa palabra, me dijo, ya es el tiempo. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y empezó a soltarme las palabras que me había dado, que esas las dije hace 8 días, ¿se acuerdan? Si ustedes vinieron y si vieron el video de hace 8 días, se dan cuenta, porque esta es la continuación. Entonces, debe recibirse con fe. Yo tenía fe, mi esposa tenía fe, y empezamos este maratón de servirle al Señor. La palabra rema que no es para todo el mundo. Hay palabras remas que no son para todo el mundo. Si ustedes leen Génesis capítulo 6, Dios le dio una palabra rema a Noé y le dice, ve y construye un arca. Pues ya esa palabra rema a Dios no le va a decir, María, ve y construye un arca. ¿Esa palabra rema para quién era? Para Noé. Había un tiempo, una circunstancia porque iba a llover, ¿cierto? Y un tiempo específico que fue para la época de Noé. Otra palabra rema que fue para un hombre especial. La vemos en Génesis capítulo 22. O sea que no es para nosotros. O sea, no es para nosotros construir un arca. Como la construyó Noé con las instrucciones que le dio a Noé. De pronto Dios quiere que tú construyas un carro. Que nade, huele y corra. En Génesis capítulo 22 vemos la historia cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac. Y cuando yo leía esto, yo escuchaba mucho, se me venía a la mente los pensamientos de otros tiempos atrás, de predicaciones que decían, sacrifica a tu Isaac. ¿Cuál es tu Isaac? Pero esa palabra rema fue para Abraham, porque yo creo que si Dios me dijera, ve y mata a uno de tus hijos, Dios mío, ve y mata a una de tus nietas, uno diría, Dios, es un voltaje muy alto, ¿sí o no? Un voltaje muy alto, pero esa palabra era para Abraham. Otra, Oseas, en el capítulo 1, versículo 2, Dios manda a Oseas a que se case con una prostituta. Duro, ¿cierto? Duro. Pero eso fue una palabra rema ¿para quién? Para Oseas. La otra fue para Abraham. La otra fue para Noé. Pero si hay también palabras, rimas que son para ti y para mí. Entonces tenemos que pedirlas al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, lo dice Hebreos 4:12. Voy a leer la Reina Valera. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ya no la buscaron en la Biblia, ¿sí ven? Ya no la buscaron. Porque la palabra de Dios es viva. Tiene poder, la palabra es vida, es espíritu y es vida, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. La palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, llega como anillo al dedo. Tú no te pones un anillo que te quede grande, ¿cierto? Porque ya haces así y lo botas, lo pierdes. Entonces la palabra llega como anillo al dedo
y es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Saben por qué? Porque sale de la boca de Dios. Y en Apocalipsis dice que Jesús, de la boca de Jesús, allá en el cielo, sale una espada aguda de dos filos, que es la palabra. Y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. El alma, lo más profundo. ¿Y sabe qué guarda el alma? Temores, dolor, resentimiento, rechazo, odio, por violaciones, por dolor, por maltrato. Y entonces la palabra de Dios llega hasta allá, a lo más profundo, y penetra, dice que hasta partir el alma. Y penetra hasta partir el alma. Y vean lo que sigue. Y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, ya lo más profundo de nosotros. ¿Saben qué es el tuétano? Es la grasita que tiene el hueso en el centro. Hasta allá llega la palabra, hasta partir los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace una palabra rema. La vuelve viva, nos transforma. El que era drogadicto deja de ser drogadicto a través de una palabra que es dada por el Espíritu Santo. El que es fornicario deja la fornicación por la palabra, la atesora y empieza a tomar decisiones de acuerdo a esa palabra. En Efesios 6:17 dice: y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En el anterior decía que la palabra de Dios era viva y eficaz y una espada de dos filos. Y dice que es la espada del Espíritu. Por eso en Juan capítulo 6 dice que la palabra es viva, es poder y es espíritu. Es espíritu y es vida. Una revelación inspirada por el Espíritu Santo trae fe y poder para actuar. Si tú estás pasando por una situación, yo te invito a que busques una palabra de Dios, a que clames hasta cuando Dios no te dé una palabra y que la busques a tiempo y fuera de tiempo. Como cristianos no debemos hablar de acuerdo a los logos, sino por revelación del Espíritu Santo. Nosotros no podemos exponer palabras creyendo que el Señor nos va a respaldar siempre. Nosotros evangelizamos y dice que el logo lo damos a conocer cuando evangelizamos. Pero la palabra rema la podemos nosotros exponer cuando aconsejamos, cuando predicamos, pero para eso tenemos que meternos con Dios, para no darles un logo a la gente creyendo que es una profecía, creyendo y haciéndoles entender que pronto es una profecía, que es un rema, porque recuerden que es el Espíritu Santo el que habla. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo cuál es la palabra que Él quiere revelarle a la persona. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 9, en la conversión ¿de quién? De Pablo. Saulo va camino a Damasco y el mismo Jesús lo atraviesa. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y ahí él recibe esa palabra logos. Y el Espíritu le da unas instrucciones. Él llega a Damasco, se ubica en una casa que le dio las especificaciones bien detalladas. Y Dios envía a Ananías.
Y Ananías le llega con una palabra profética, con un rema y una palabra profética. Sí, pero no les quiero hablar sobre la palabra profética porque lo vamos a ver en el próximo servicio. La palabra profética es una aplicación del rema en el contexto de la profecía bíblica. La palabra profética edifica, exhorta y consuela. Entonces vimos que la palabra logos es todo la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero que la palabra rima es la que Dios le revela al corazón del hombre cuando éste se dispone, actúa y tiene fe. ¿No la revela quién? El Espíritu Santo. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies, vamos a orar. Vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos y le pidas al Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo una palabra de revelación. ¿Qué situación tienes que estás luchando? ¿Cuáles son tus circunstancias? El ataque del enemigo. Dígale, Señor, yo necesito que tú me des una palabra para pararme firme. Yo necesito una palabra para tomar decisiones, pero una palabra que venga de parte tuya, Señor Dios. Una palabra revelada por medio de tu Espíritu, dile. Señor, en el nombre de Jesús te pido que avives mi espíritu, que lo hagas sensible a tu voz. Haz sensible mi espíritu a tu voz. Y para eso, Señor Dios, yo te pido que tú coloques amor. Dígale, ponme amor por la Biblia. Ponme amor por los libros de la Biblia, por leerla, por escudriñarla, por profundizar en ella, Señor Dios. Ponme amor por las predicaciones, por los siervos que exponen tu palabra correctamente, con unos fundamentos bíblicos, Señor Dios. Señor, dame ese poder de discernir. Dile, Señor, dame ese poder de discernir una doctrina correcta, una doctrina que me enseñe al Padre como Dios soberano, al Hijo como el siervo, el Cordero de Dios que me da libertad, perdón de pecados y salvación, y al Espíritu Santo como el Consolador, como mi guía, como mi pastor. Dile, Señor, revélame eso, revélame ese poder de tu palabra, Señor Dios. Revélame que tu palabra es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de 2 filos. Y esa palabra que es viva, Señor Dios, se hace rema. Dígale, se hace rema porque me la revela el Espíritu Santo de Dios. Me la revela el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios. Dile, Señor, escudriña mi corazón. Escudriña mi corazón. Clámale, dígale, Señor, escudriña mi corazón. Profundiza mi corazón y siembra esa palabra rema. Despierta el poder que tiene tu palabra en mi vida. Dame fe, Señor Dios. Necesito una palabra para esta situación, dígale. Necesito una palabra para que tú me ayudes, Señor Dios. Necesito una palabra para que tú me des salud, Padre Santo, en esta enfermedad que estoy pasando. Necesito tu palabra, Señor Dios, con respecto a mis finanzas, conseguir trabajo. Dame una palabra, dile, para cada uno de mis hijos, que yo tengo una palabra para cada uno de mis hijos, Señor Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un suave aplauso. Cuando nosotros tuvimos nuestro primer hijo, fue por una promesa. Resulta de que nosotros no podíamos quedar embarazados y empezamos a hacernos un tratamiento, a cuidar el cuerpo, a alimentarnos mejor,
a ir al médico, a tomar medicamentos y nada que quedan embarazados. Que quedamos embarazados y cada mes mi esposa era una llorada. Nada, porque cada mes pues tenía la señal de que no estaba embarazada. Entonces así duramos un año, cuando en un diciembre un amigo que nos colocó un mensaje y la palabra era en Génesis y dice: por este tiempo, el año que viene, Sara, tu esposa, te dará un hijo. Y nosotros empezamos dijimos, esa es la palabra rema. Esa es la palabra rema, Señor Dios. Tú nos vas a dar un hijo. Y empezamos a orar y empezamos a visualizar por fe. Llegó al otro, eso fue el 31 de diciembre que me dieron la palabra, del 2010, del 2008, perdón. Llegó diciembre del 2009. Entonces todo ese año, llevamos 2 años buscando el bebé. Y todo ese año caminamos con esa palabra. Y nosotros, no, Señor, tú dijiste que en un año, entonces claro, nosotros dijimos diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, en septiembre nacía y supuestamente abrazaríamos un bebé. En septiembre nacería, pero ¿por qué nada? Y nosotros juiciosos en la tarea y nada. Y mire, cuando en diciembre, en una actividad, yo me fui a la capacitación de liderazgo y mi esposa se quedó, ella no fue, y ella se tomó la prueba. El Señor, el Espíritu Santo le puso en el corazón que se la tomara y todo eso. Y eso, los últimos meses fueron muy tensos, porque ya le habían hecho todos los exámenes a ella y ahora seguía conmigo. Y tenía que hacerme un examen que era feo. Yo decía, no, Señor, yo no me quiero hacer ese examen, no, yo no me lo quiero hacer, ese examen no está bien. Entonces yo empecé a orarle al Señor, pero ¿por qué? Si tú me diste una palabra, entonces tenemos esa palabra rema, que en un año, y yo tenía que hacerme ese examen finalizando diciembre, o comenzando enero, algo así, ya había sacado la cita y todo, para hacerme el examen, pero en mi corazón yo anhelaba no hacerme el examen, no hacerme el examen. Entonces en diciembre, comenzando diciembre, ella se quedó en la casa, yo me fui para mi reunión. Cuando llegué ya tenía todo adornado y todo, y me mostró la palita esa que se con la cámara, la prueba. Yo que eso que no, que sí, que ya, que no sé qué, ya estoy embarazada. Yo como así lloramos de la alegría porque hay una palabra rema. Y sí, o sea, para ese tiempo abrazamos un bebé, está en el vientre. al año, ella quedó embarazada, en un diciembre supimos. Entonces sí ve cómo Dios, con una palabra rema, transforma un ambiente espiritual, pero nosotros actuamos, tuvimos fe y vimos el poder de Dios. Y nuestro hijo mayor se llama Isaac. Un aplauso al Señor por eso que creemos. Tú también le crees al Señor. Amén. Bueno, entonces vamos a dar una reflexión sobre los diezmos, sobre las ofrendas y la importancia de tener un corazón generoso. Cuando la persona es pasada por muchas necesidades, a nosotros nos cuesta dar. Y el Señor dice en su palabra, cada uno dé como propuso en su corazón. Y cuando uno da como propone en su corazón, cuando uno tiene esa intimidad con Dios, uno aprende a ser generoso, uno aprende a ser dadivoso. Y nosotros los cristianos sembramos en buena tierra. Porque si sembramos en aquellos necesitados que piden plata, recordamos la palabra que dice que me diste de comer, me diste de beber, me diste una manta cuando lo hiciste con un necesitado. Entonces sí estamos sembrando en el reino de Dios. Amén. Amén. Sembramos en los niños, en los abuelos, porque cada uno de como propuso en su
Y lo que se recoge en un ministerio es para ensanchar el reino de Dios. Es para dar a conocer la gloria de Dios. Es para hacer programas, planes. Y en esos planes mostrar la palabra de Dios. Entonces yo te invito que si vas a hacer una ofrenda, si vas a apoyar este ministerio, lo puedes hacer a través de Nequi al 313-210-2114 o a la cuenta de la Fundación Internacional Semillas, cuenta del Banco Caja Social. Nosotros hacemos actividades con lo que tú ofrendas, con lo que tú diezmas. Entonces vamos a orar por esas ofrendas, por esos diezmos. Vamos a colocarlos delante del Señor. Señor, hoy presentamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor Dios. Señor, danos esa palabra rima para poder quebrantar todo espíritu devorador, para quebrantar todo plan de las tinieblas que viene a robar, matar y destruir nuestras finanzas, nuestro vigor, ese espíritu madianita que quiere llevarse el fruto de nuestras cosechas, de nuestra labor. Y hoy aplicamos la sangre que Jesús derramó a causa de las llagas producidas por la corona de espinas sobre nuestras finanzas, sobre nuestros ingresos. Declaramos que tenemos un Dios de poder, un Dios de autoridad que se llama Jehová Jireh, que suple nuestras necesidades. Declaramos que tenemos al Espíritu Santo, quien nos está pastoreando, quien está acá en la tierra, para darnos sabiduría y tomar esas decisiones oportunas, esas decisiones sabias, esas decisiones que nos llevan a dejar hábitos incorrectos en la parte financiera. Espíritu Santo, te damos la gloria a ti. Tú eres quien te mueves en medio de nosotros y dentro de nosotros y sobre nosotros. Hoy te entregamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor Dios. Y bendecimos este tiempo y bendecimos cada persona que vive en este lugar, cada persona que está viendo esta transmisión. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, tú creaste a Generación de Visión porque está en tu corazón. Creemos que eres rociada con la sangre del Cordero de Dios, pastoreada con el Espíritu Santo. Generación de Visión, fuiste creada para dar fruto y todo lo que hace prospera. Señor, colocamos en tus manos la actividad que vamos a hacer dentro de 8 días. Vamos a orar por la actividad que vamos a hacer con los niños de la localidad de Osa, Señor Dios. Con esta iglesia que vamos a apoyar, Señor Dios, para las células de los niños. Hoy pedimos, Señor Dios, que seas tú respaldándonos en esa actividad. Respalda, Señor Dios, a las líderes que están al frente, a los líderes que están al frente de ese evento, Señor Dios. Rompe las cadenas, rompe los argumentos, los decretos que el enemigo quiera interponer en ese lugar contra nosotros. Hoy en el nombre de Jesús, danos una palabra de poder, una palabra rima para llevar la palabra viva y eficaz a cada corazón de ese sector, Señor Dios. Hoy bendecimos a los padres, a los niños que van a estar en ese lugar. Señor, y también colocamos en tus manos, delante de ti, la actividad que se va a hacer dentro de 15 días, Padre Santo. La acción de gracias como iglesia, Señor Dios, ensánchanos como iglesia, ministranos como iglesia, Señor Dios, fortalécenos como iglesia y que seamos una iglesia viva, para dar fruto y que nuestro fruto persevere. Bendecimos este tiempo, Señor Dios, bendecimos tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un aplauso, Señor. Un aplauso, iglesia. Gracias por este tiempo. El Señor los ama, el Señor los bendice y los amamos también nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén.